La idea de Dios es una central para muchas filosofías, sistemas de creencia y religiones a través del mundo y que han existido a través de la historia. Llámalo luteranismo, llámalo cristianismo, llámalo platonismo, llámalo islam, llámalo hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que la idea de Dios es una central para muchos sistemas de creencia que existen y han existido a través de la historia. Hoy en día, en nuestra sociedad moderna, donde el progreso impera y tenemos altos niveles de bienestar, hemos dejado de creer en Dios. Obviamente esto tiene sus excepciones. Hay muchos que todavía creen en Dios, van a iglesias, son muy religiosos y lo que quieras. Sin embargo, generalmente hablando, no es algo súper presente en la mayoría de gente de nuestra sociedad actual. Sin embargo, solemos verlo como algo de gente atrasada, de supersticiosos y que no tiene razón real para su existencia. Sin embargo, este pensamiento denota una clara ignorancia en cuanto se trata de ciertas cuestiones filosóficas sobre el hecho de que, en efecto, sí que han habido gente que mediante la razón ha aprobado la existencia de Dios. Un ejemplo de esto es Santo Tomás de Aquino, quien postuló famosamente sus 5 vías para probar la existencia de Dios. En la Suma Teológica, primera parte, capítulos 2 y 3, encontramos fórmulas las cuales apuntan y tienen el propósito de demostrar la existencia de Dios. La primera vía dice así: la primera vía nos habla de lo siguiente: nos consta por los sentidos que hay seres de este mundo que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro. Y como una serie infinita de causas, es imposible, hemos de admitir, la existencia de un primer motor no movido por otro, un motor inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. Tomás de Aquino lo describe de la siguiente forma en su libro, citando: la primera y más clara se funda en el movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto está en potencia respecto a ello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. El fuego hace que un leño que está caliente en potencia pase a estar caliente en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas. Lo que es caliente en acto no puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es a la vez frío. Es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero, ya este otro, mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un primer motor y por consiguiente no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Lo mismo que un bastón nada mueve si no lo impulsa la mano. Por consiguiente es necesario llegar a un primer motor que no se ha movido por nada, y este es el que todos entienden por Dios. Vamos a aclarar lo que para Aristóteles es potencia y acto, aunque posiblemente ya haya quedado claro con el texto anterior. De igual forma, para ayudar a una mejor comprensión del tema, lo explicaremos. Por ser en acto, se refiere a Aristóteles a la sustancia tal como en un momento determinado se nos presenta y la conocemos. Por ser en potencia, se entiende lo que puede llegar a ser. Un niño en potencia es un adulto. Yo en potencia puedo ser rico, de la misma forma que en potencia puedo ser un pobre. Yo en potencia puedo ser el youtuber más grande del mundo, el mejor pagado, como también puedo ser el peor del mundo. Yo en potencia puedo ser un ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el punto? Ok, ahora, habiendo aclarado todo esto, seguiremos con el resto de argumentos que prueban la existencia de Dios. La segunda vía tomista trata de la eficiencia. Nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí mismas,
ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas eficientes, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente incausada, y esa causa es Dios. Citando a Tomás de Aquino literalmente, la segunda vía se basa en causalidad eficiente. Hallamos que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes, pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma, y esto es imposible. Ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes, porque siempre que hay causas eficientes subordinadas, la primera es causa de la intermedia, sea una o muchas, y esta causa de la última, y puesto que suprimida una causa se suprime su efecto, si no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia ni la última. Si pues se prolongase indefinidamente la serie de causas eficientes, no habría causa eficiente primera y por lo tanto ni efecto último ni causa eficiente intermedia, cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, es necesario que exista una causa eficiente primera a la que todos llaman Dios. La tercera vía trata de la contingencia. Considera el ser posible o contingente y el necesario, y pueden formularse así. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, y por tanto hay posibilidad de que existan y de que no existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Si, pues, todas las cosas tienen posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero si esto es verdad, tampoco debiera existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe, y por lo tanto si nada existía, fue imposible que empezase a existir cosa alguna, y en consecuencia no habría nada, cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos forzosamente ha de haber alguno que sea necesario, pero el ser necesario o tiene la razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto, al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos llaman Dios. La cuarta vía habla de los grados de perfección. Considera los grados de perfección que hay en los seres. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles que otros, y lo mismo sucede con las diversas cualidades. Pero el más y el menos se atribuye a las cosas, según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto se dice lo más caliente de lo que más se aproxima al máximo calor. Por tanto, ha de existir algo que sea verísimo, noblísimo y óptimo, y por ello ente o ser supremo, pues como dice el filósofo, lo que es verdad máxima es máxima entidad. Ahora bien, lo máximo en cualquier género es causa de todo lo que en aquel género existe, y así el fuego, que tiene el máximo calor, es causa del calor de todo lo caliente, según dice Aristóteles. Existe por consiguiente algo que es para todas las cosas, causa de su ser, de su bondad y de todas sus perfecciones. A esto lo llamamos Dios. La quinta vía habla de la finalidad. Se toma del gobierno del mundo. Vemos en efecto que las cosas que carecen siempre de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que siempre, o casi siempre, obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene, por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin, sino lo dirige alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este le llamamos Dios.
Para este punto, seguramente debe de haber quedado bastante claro sobre el cómo la existencia de un Dios, de una primera causa, de ese motor inmóvil, de ese algo incausado que no fue creado por nada, es una necesidad filosófica. Si Dios, el motor inmóvil, aquel creador de todo, no existe, nada de esto existiría. Y de cómo Dios es necesariamente bueno. Esto sería todo por el momento. Si les gustó el video den a like, compártanlo, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en Twitter para estar enterados de todo lo que pongo, de notificaciones concerniendo el canal y demás. Próximamente estaré subiendo videos de esta índole, como lo que ya hemos visto de religión vista desde el darwinismo, la existencia de Dios, un poco de política quizás, como lo que pasó con el video de la reacción y demás. Pueden esperar todo este tipo de temas en este canal. Si les gusta suscríbanse y sin nada más que añadir, hasta la próxima.